Estamos comenzando con la charla del día de hoy y es cómo hacer realidad tu estrategia a través de la innovación. Y bueno, pues ojalá lo encontremos más interesante, útil para nuestras propias organizaciones. Bienvenidos, veo que se bloquea ahí está. Ahí está. Ya está funcionando. Mi nombre es Guillermo Granados. Soy representante de México en el Comité Internacional ISO 56000. También soy presidente del Comité Espejo en México, el CTNN10. Estoy en el Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y me dedico a integrar las actividades de las organizaciones. Y esto tiene mucho que ver con la plática de hoy. Ajá, cómo integrar estrategia e innovación y pues de paso, operación. Hola Elsa, ¿cómo estás? Un comentario aquí y pues vamos integrándonos. ¿Qué hacemos en BPI? Business Performance Institute es una consultoría boutique que nos convertimos en tu aliado para convertirte en una empresa de clase mundial a través de lo que llamamos una innovación certera. ¿Y qué es una innovación certera? En una simple palabra es no innovar por innovar, no innovar por hacer esfuerzos aislados sin un sentido. Y ese sentido precisamente que integra la innovación en este rompecabezas es la orientación estratégica, nuestra línea estratégica y la aterrización el aterrizar en una operación diaria de la organización. Es el concepto muy sencillo, pero que nos estamos viendo que nos hace mucha falta, sobre todo en estas épocas de pandemia, donde la estrategia se convierte en una desesperada lucha por sobrevivir y entonces sacamos esfuerzos para todos lados. La operación, pues con todas las alteraciones no intencionadas, pero no la conocemos, es un conjunto de cosas inconexas. Y la innovación, pues pensamos que es ideas aisladas, buenas ideas, a veces lo que llaman talleres de creatividad, de pensamiento sobre diseño, que si no son correctamente dirigidos y aterrizados, nos pueden consumir más recursos del beneficio que nos dan. Es decir, de nada nos sirve una operación aislada, una estrategia en los sueños y una innovación también aislada, eso sí con mucha buena intención, pero aislada. Entonces lo que queremos es esta integración de operación, estrategia e innovación. Esta integración se hace a partir de una arquitectura maestra de negocio, que es nuestra diferenciación en el mercado. Al igual que en una casa es algo que nadie ve, pero que todo el mundo siente. Sabemos cuando una casa está mal diseñada, cuando no tiene un hilo conductor detrás que nos va dando esta hilación entre las cosas, las actividades. Y de hecho, ese hilo conductor pues tiene su forma de verse tanto en la operación, este es el tipo de arquitectura que hacemos, es un mapa que relaciona todas las actividades de la organización, ¿no?, con la dirección que tomamos, con la innovación. Entonces, esto nos permite identificar la pertinencia de lo que hago, de lo que no hago y de lo que debo de hacer para lograr mis objetivos, entre ellos mi estrategia. Y acá es muy interesante porque es algo muy complejo. Espero que tengamos mucha participación. Bienvenido Fer, Marisela, Jorge, Hilda también, bienvenidos.
Y innovación certera es esta unión y puede tener varias formas dependiendo de la organización. Puede ser una reinvención de modelo de negocio, puede ser un diseño y operación de la oficina de innovación, puede ser un diseño de sistemas operativos, si no está muy clara la operación. El diseño de la oficina estratégica, que fíjense cómo también lleva el nombre de oficina. Hay oficina de innovación, oficina de medición, oficina estratégica. Son muchas oficinas, ¿no? Pues no, oficina se refiere solamente a la formalización de roles, responsabilidades y actividades. La estrategia son actividades repetitivas, procesos estratégicos que necesitamos ver y entender. Y justamente en la sesión de hoy vamos a profundizar en esta estrategia, en esta visión, perspectiva de la estrategia. El beneficio, lo que queremos es que haya esfuerzos alineados y dirigidos. Así como no es estrategia disparar para todos lados intentando rescatar nuestra organización, solicitando por un lado un diseño organizacional, por el otro lado unos indicadores, pero por el otro lado una innovación, pero por el otro lado una recuperación de las máquinas y una asesoría contable. Y bueno, tenemos muchos esfuerzos que dirigir en una organización. Todo eso tiene que ir alineado en una precisamente orientación estratégica, porque si no, solamente vamos a, como decimos luego, un ejemplo, a nadarle a perrito, es decir, a manotear para todos lados sin tener una certeza, sin tener una asertividad en nuestros esfuerzos. Y por consiguiente, retrabajando, gastando tiempo de más y desenfocando los recursos. Entonces, pues la idea es juntar todos estos esfuerzos en una arquitectura y esta es nuestra pasión y aquí compartimos un poco de nuestra pasión en las pequeñas charlas semanales. Diálogos, al final abrimos un poco el micrófono para poder pues intercambiar ideas, sobre todo en temas de estrategia e innovación, es algo que siempre se va aprendiendo. Entonces ahora vamos a comenzar un poco diferente y nos vamos de lleno. Vamos a hacer un llamado a lo que hemos visto antes, pero va a ser a lo largo de la sesión. Vamos a hablar de un método para hacer realidad una estrategia, lo que usted siempre soñó, cómo hacer realidad una estrategia. Paso número 1, entienda qué es estrategia. Ese es digamos, lo más extenso del día de hoy, entender, hacer una reflexión de qué es estrategia. Este tema a mí me apasiona, mi doctorado tiene la especialidad en estrategia y para efectos de la tesis, pues hubo que investigar muy bien y de la bibliografía y pues mucha documentación que revisé, no me encontré con una definición de estrategia. Si lo buscamos, no va a ser tan fácil identificar qué es estrategia. Encontramos que es planeación estratégica, que es orientación estratégica, pero no qué es estrategia, esa palabra. Y bueno, hay quien la pone con mayúscula y estrategia como disciplina de estudio. Podemos atribuirle mucho de su impulso a Michael Porter en un artículo famoso que lanza por ahí de 1990 que dice, ¿qué es estrategia? Al final, ¿qué es estrategia? Y de ahí se va haciendo la estrategia como una disciplina, como un área de estudio, no más allá de un tema, sino como un área propia de investigación. Aún así, 30 años después, créanme que no tenemos tan claro qué es estrategia. Segundo, pues ya que entendió, pues defina un poquito qué es estrategia.
Una cosa interesante es, bueno, lo vamos a ver en el camino. Y lo tercero es opere su estrategia, un método muy, como lo que hemos puesto aquí, muy sencillo. Y los pongo tan sencillo, tan fácil, porque no tenemos que olvidarnos que la manera de entender algo complejo es con la capacidad de síntesis, de poderlo hacer muy sencillo, poderlo llevar a lo más básico. Así, en las charlas anteriores hemos entendido que cualquier negocio se puede simplificar en pocos pasos. Nosotros lo simplificamos en 3 pasos. Un acuerdo comercial, un acuerdo de intercambio comercial, un cumplimiento, una capitalización. Así también este método, hacer realidad la estrategia, tiene que ser sencillo, pero no simplista. ¿Y qué es estrategia? Vamos al inicio. Aquí nos dice, un plan para ganar. Muy bien, una participación. Sí, tenemos muchas versiones. Como dicen, la estrategia es ser mejores cada día. La estrategia es ganar. La estrategia es nunca renunciar hasta lograr el éxito, lograr las metas, dibujar el camino del éxito, cumplir los objetivos. Se valen más, hey, perdón, ahí está. Todos estas ideas de estrategia. Pero bueno, ¿qué es? ¿Qué es esta estrategia y por qué es tan relevante en el medio empresarial? Vámonos a los orígenes. Los caminos para aterrizar en realidad las metas de la compañía, sí, esa es una parte de tal, se valen más aportaciones de estrategia. Bueno, el campo de la estrategia, un segundo, Hola. El campo de la estrategia tiene mucha inspiración en la estrategia militar. La forma como un general lleva el triunfo en una guerra. Y pues, ¿cómo es estos orígenes? Vamos a imaginarnos que hay un general que se precie a ser muy estratégico y se presenta ante nosotros. Y con toda su cuadratura nos dice: señor presidente, nuestra estrategia es ganar la guerra. Señor presidente, nuestra estrategia es ser mejores cada día. Imagínense el general de su ejército que les diga que su estrategia es nunca darnos por vencidos. Y nuestra estrategia es vencer al enemigo. ¿Qué pensarían ustedes al respecto? Está hablando del ¿Le resultado, daban la no de la chamba? estrategia. Está hablando del resultado, esa no es la estrategia. ¿Se valen respuestas? Yo no le daba la chamba. La estrategia no es ganar la guerra. El objetivo es ganar la guerra. La estrategia no es ser mejores cada día. ¿No? Todo sistema va a poder ser mejor cada día. Eso no puede ser una estrategia. La estrategia no es una motivación, no es nunca darnos por vencidos. La estrategia no es solamente la ambición. ¿Qué es la estrategia entonces? Bueno, imagínense el general ahora
que es un alto directivo, un CEO de una organización. Si ustedes conocen a algún CEO de una organización que haga eso, pues no digan quién es. Y si son alguno, pues no digan que lo hacen. Bueno, estamos en confianza. Vamos a hacer nuestra reunión anual de planeación estratégica, antes en la playa, ahora la vamos a hacer por Zoom, eso sí, muy bonita, para lo que cada responsable de área va a hacer una preparación de PowerPoint o de Prezi, ya los sofisticados, donde va a exponer cuáles son los logros que ha tenido en el año, el área de ventas, el área de operaciones, el área de finanzas, recursos humanos, cuáles son sus áreas de oportunidad, cómo piensa cubrir sus áreas de oportunidad y cuáles son sus metas, pero eso sí, que sean ambiciosas para este año. Honestamente, ¿ustedes piensan que esto es estrategia? A mí, aquí el señor CEO lo que está haciendo es delegar completamente la visión de todo el equipo que se supone que debe de tener. No es en lo más mínimo estrategia. Es simplemente pensar por una visión reduccionista muy allá del... Hay dos grandes fases en un pensamiento. El análisis, que partimos todo en partes pequeñas para entenderlas, y la síntesis, que podemos otra vez todo juntarlo para que haga sentido. Por ahí algún disparatado sistemólogo pensó en sus sueños más ambiciosos, que un sistema iba a tener su estado óptimo si todos los subsistemas tuvieran sus estados óptimos, lo cual es perfectamente falso. No caigan en una obviedad de ese tamaño. Imagínense un general que diga, bueno, si cada quien hace lo mejor de sí, entonces todo el sistema va a funcionar lo mejor de sí. Falso. No tenemos la dirección, la cohesión que se supone que da la cabeza de un sistema pensante, que puede ver la interacción, a la forma en cómo el sistema va generando comportamientos emergentes, y entonces sí logra un estado óptimo. Entonces es como si en el ejército yo dijera, si la infantería hace su mejor esfuerzo, si enfermería hace su mejor esfuerzo, si la caballería hace su mejor esfuerzo, si los cocineros hacen su mejor esfuerzo, vamos a tener el mejor ejército. Todos quisiéramos que fuera así de fácil, y es perfectamente falso. No tiene nada que ver, es un sueño húmedo de alguien que no puede ver el logro de todo. Tampoco es posible que una organización sea la mejor si es el mejor área de ventas, el mejor área de operaciones, el mejor área de compras, el mejor área, eso sí, con las mejores prácticas, si no hay una cohesión entre todas las partes, una estrategia. Es justamente ese pegote, ese hilo conductor es lo que le corresponde al general, no delegar y decir que cada quien haga lo mejor. ¿Qué no es estrategia? Hay un libro también muy recomendable, Buena Estrategia, Mala Estrategia. No tengo ahorita el autor. Good Strategy, Bad Strategy. Lo puedo encontrar en su Amazon. Es un doctor muy buena referencia. No es estrategia una lista de cosas que nos gustaría que pasaran. No es estrategia pensar bonito. No es estrategia ser ambicioso. Así es, Elsa. No está considerando la complejidad del entorno, ¿no? No es estrategia tener carisma y pensar que las cosas se van a solucionar mágicamente. No es estrategia tener una visión de alto nivel sin comprender el nivel operativo. O sea, bueno, a veces el poder económico que tiene un director general es mucho como para poderle decir, oye, no es una estrategia que digas que van a salir las cosas bien, solo porque tú quieres que salgan bien. Se necesita tener una coherencia en las acciones. Y hay muchos ejemplos, yo creo que podemos mencionar muchos ejemplos de que estas
sueños no funcionan. No es un establecimiento de metas, como son frecuentemente las reuniones anuales de las organizaciones, en donde cada quien pone metas y pues ya, se va cada quien con su tarea sin tener esta cohesión. La mala estrategia es un edificio falso, construido sobre fundamentos falsos. Y el fundamento falso es el que les digo, el fundamento reduccionista. Cada quien hace lo mejor y al final de cuentas va a quedar un todo mejor. Esto se da porque es más fácil fijar metas que solucionar problemas. Es más fácil decir cada quien que piense un número más alto y con eso se siente un pensamiento estratégico, lo cual es falso, y no solucionar los problemas de fondo. Y en ocasiones las reuniones directivas evitan analizar obstáculos porque nos duele, no se incluyan pensamientos negativos, porque es llamar a los pensamientos negativos. No, se tiene que conocer precisamente las fortalezas, las áreas de oportunidad para poder hablar de una estrategia. Gracias, Elsa. Sí, el general no está considerando la complejidad del entorno, cómo sortear los obstáculos. Ajá. ¿Qué sí tiene que considerar? ¿Qué sí es estrategia? Vamos a ver. Recordemos la misma referencia, los ataques, la estrategia militar. Sí es estrategia hablar de un ataque frontal. Sí es estrategia hablar de un ataque por los flancos. Hablar de una retirada, pues es también estrategia. Y hablar de una guerrilla. ¿Por qué sí? Bueno, porque yo no puedo hacer las cuatro. Yo no puedo hacer un ataque frontal y una guerrilla. Me tengo que decidir, y es una decisión estratégica, tomar una posición. Si tengo ataque frontal es porque soy en número superior a mi enemigo y entonces le paso la aplanadora encima. Pero si tengo el número menor que mi enemigo y hago un ataque frontal, va a ser un error catastrófico. Entonces, aquí tomando el comentario de Elsa, tienes que considerar la complejidad del entorno, tu músculo, tu número, tu cantidad de ejército, los del enemigo o los del entorno o los obstáculos que haya para hablar en general de organizaciones incluso gubernamentales y saber que una estrategia implica decidir lo que se hace y lo que se va a dejar de hacer. Y eso te coloca en un riesgo. Pensamos usualmente que si hacemos para todos lados, que si atacamos para todos lados, vamos a reducir el riesgo, lo cual es también perfectamente falso. El querer atacar para todos lados huyendo de los riesgos, lo que hace es abrir demasiados frentes y debilitar la posición. Y eso es un riesgo mayor. Y también sobrará mencionar ejemplos, pero no hay que meternos en política. Si abres demasiados frentes, quedas muy débil para defender cualquiera de los frentes. Entonces, estrategia significa qué voy a hacer y qué no voy a hacer. En dónde me voy a focalizar. Y eso es precisamente lo que nos lleva a poder ganar, poder tener éxito en una batalla. ¿Qué si es estrategia? Aquí lo ponemos en un triángulo, ¿no? que precisamente tiene que ver con el comentario que nos acaba de hacer Elsa. Tienes que tener un entendimiento profundo de tu ejército, de tu organización. Entendimiento profundo significa cuál es tu capacidad, cuáles son tus áreas fuertes, tus áreas débiles, qué puedes hacer, cuál es la capacidad, es hasta dónde llega, hasta dónde puedes aguantar financieramente, hasta dónde puedes aguantar en el intercambio comercial, hasta dónde puedes aguantar en tu capacidad productiva, ¿sí? Hasta dónde se puede flexionar. Por ejemplo, si eres una empresa que no pequeña y mediana y quieres venderle a Pemex,
pues a lo mejor no hay un entendimiento claro de tu fortaleza, de tu capacidad financiera y puedes descapitalizarte y caer en un riesgo. El entendimiento, el conocimiento profundo de la organización, este debe ser un bullet, aquí me equivoqué. El conocimiento profundo es una clave de la estrategia. Tengo que saber mi número de activos, tengo que saber mis actividades. No es simplemente de decir, delegar, eso es una cuestión operativa. Yo soy el gran estratega, el que siempre piensa el pensamiento estratégico. No, eso hace mucho más mal que bien. El estratega debe de saber cómo es su ejército. Y veamos ejemplos, sobran ejemplos de la gente que conoce el negocio, que conoce la organización, que conoce justamente ese músculo. La estrategia tiene que ser también coherente con políticas y reglas. ¿Qué significa coherente? A que va a llevar una misma dirección. Va a llevar una dirección, por ejemplo, si tu orientación estratégica es servicio al cliente, entonces vas a estar justamente en esa orientación estratégica, en esa definición tuya, y precisamente esa orientación también dice lo que eres y lo que no eres. En ocasiones, una de las cuestiones de los errores más comunes es pensar que la estrategia es la definición de una misión, visión y valores. Completamente falso. Es muy importante una definición de la organización, de lo que eres y de lo que no eres, y es un buen principio, pero eso no es la estrategia. En los valores, uno de los errores comunes es que también hacemos un diccionario de virtudes. Ponemos como nuestros valores la honestidad, la amistad, la lealtad y en ocasiones no nos fijamos y pues parece más un diccionario aristotélico de virtudes que nos dice pues todo lo bonito. El problema está en que eso se queda arriba como un diccionario, un bello campo de flores, pero no lo bajamos en indicadores que nos dice cómo voy a ver esa coherencia, qué va a significar para mí, cómo lo voy a estar monitoreando que se cumpla. Los valores, la misión, se bajan indicadores, por cierto, ¿no? Como vimos la sesión pasada. Entonces, la orientación significa algo que voy a poder medir y algo que me va a decir qué soy y qué no soy. Vamos a ver un ejemplo adelante de orientación. Y la tercera, que es contingencia. Contingencia no tiene que ver con la pandemia, contingencia simplemente es que es diseñada respecto a un momento en el tiempo. No hay una estrategia genérica como pues quisiéramos tener la caja de Pandora, la llave mágica, ¿no? Como decían los anuncios por allá hace algunos años. Sea el alma de la fiesta, conquiste bellas mujeres, tenga la estrategia ganadora. No es cierto. Y pues bueno, pensar que una estrategia es a prueba de balas, una estrategia que realmente funciona, pues demuestra que no entendemos qué es estrategia. La estrategia es conocimiento de posición y estado actual. Esto es lo que había comentado precisamente Elsa, la complejidad del entorno, mi tamaño, mi músculo actual, mi capacidad financiera, el dinamismo del mercado, etc. La estrategia tiene que tener estas tres características. Marta nos dice qué nivel de maduración tienen tus procesos. Claro, eso va dentro del entendimiento. Sí, qué nivel de maduración. En ocasiones, pues, si tenemos un caos, la primera estrategia, la parte primera de la estrategia es ordenar ese caos. A mí me gusta un poco plantear la estrategia en un ejemplo de un gimnasio. El 1 de enero, cuando vamos a un gimnasio, pues con unos kilitos de más, una rodilla un poco dolida, un callito de la andadera y nos queremos portar bien.
¿cuál sería la estrategia que me puede dar el entrenador? Hola, Luis Gabriel, buenas tardes. ¿Qué estrategia me pudiera dar un entrenador en un gimnasio? Habrá estrategias genéricas, habrá cursos de internet, habrá YouTube, que consultamos ahora en pandemia, y tienen diferentes niveles de riesgo. A lo que sucede con esas guías es que me dejan el entendimiento, la orientación y la contingencia a mi responsabilidad, pero el estratega aquí sería yo con la ayuda del YouTube. Pero en el ejemplo de un entrenador, el entrenador primero que nada tiene que hacer un diagnóstico para saber cómo estoy, quién soy, cuáles son mis costumbres, qué fuerza tengo, si fumo, no fumo, si tengo sobrepeso. Tiene que haber precisamente esa contingencia. No le va a hacer el mismo plan de entrenamiento a una persona que tiene cierta condición que a alguien que está comenzando, aun cuando ambos pueden llegar a tener un logro deportivo, correr un maratón, digamos. Pero necesita haber un diagnóstico, necesita haber un conocimiento profundo de cómo llevar a la organización, cómo llevar a la persona a explotar sus capacidades. Ojo, no confundamos, es diferente el entendimiento profundo y conocer la fuerza. En niveles de una empresa, esto es conocer qué hay dentro de la empresa, cuál es la orientación de sus actividades, y la contingencia tiene que ver con sus indicadores, con su estado actual. Y la orientación es el que quieres ser. ¿Para qué quieres entrenarte? ¿Quieres hacer un maratón? ¿Quieres hacer un campeón de box? ¿Quieres ser simplemente verte bien y echar rostro? Bueno, estas tres nos van a dar una orientación. Entonces, la estrategia requiere de un planteamiento explícito y una revisión de logros. ¿Sí? No va a haber estrategia en el entrenador si no me da un plan de entrenamiento. Fíjense ahí como el plan de entrenamiento no es la estrategia, es el reflejo de la estrategia. Y eso es muy importante porque puede haber un plan de entrenamiento sin estrategia, simplemente genérico, o puede haber un plan de entrenamiento con estrategia. De la misma forma, en una empresa, el plan de entrenamiento es una cartera de proyectos. Puede haber una cartera de proyectos sin estrategia, diseñada con las necesidades de cada área, sin ver ese gran paraguas, o puede haber un plan de proyectos con estrategia. ¿Qué es esa estrategia? Precisamente es descubrir los factores críticos de toda la organización, definir una forma de coordinar y enfocar acciones y, desde luego, es decidir qué hacer y qué no hacer. Y a esto se le llama decisiones estratégicas. Posiblemente tú no puedes hacer a la misma vez un ataque frontal que un ataque de flanco. O haces uno o haces el otro, lo que les decía. No es posible cubrir todos los frentes porque eso, en lugar de fortalecerte, te debilita. ¿Qué es una decisión estratégica? Me gusta mucho la palabra decisión. Decisión es seleccionar algo que pudo haber sido de otra forma. En teoría, el instructor debe conocer a sus usuarios. Claro, Luis Gabriel. Y prepara una ruta particular a cada uno. No hay estrategia si no hay diagnóstico. Claro que sí, Luis Gabriel. Y Roberto Montalvo, el plan de acción es el resultado, pero puede haber un plan de acción sin estrategia. Ahí es donde nos vamos luego con la finta, como decimos, o nos vamos con la ilusión de que tener un plan de acción significa tener una estrategia. No. El ser mejor no es una estrategia. Ser mejor es simplemente avanzar sin una coherencia y puede ser
arriesgado. Ser mejor hacia dónde, con qué dirección. Entonces, una decisión, regresando, es seleccionar algo que pudo haber sido de otra forma. Si yo seleccioné atacar de frente, entonces no seleccioné atacar de flanco. Si yo seleccioné, por ejemplo, como Steve Jobs, que es un ejemplo de un muy buen estratega, cuando regresa a Apple, después de que lo corrieron, él toma una decisión. Recordarán que Apple tenía en ese entonces una batería muy grande de productos y él, viendo su fortaleza financiera y viendo esa cantidad de productos, dice, no me alcanza, me voy a focalizar, es tiempo de replegar, manda a la goma muchos de los productos y se queda con un solo producto, la Apple Macintosh, y con esa vuelve a darle sentido a Apple. Y toma un tiempo en lo que vuelve a agarrar un aire financiero. Cuando decide eso, decide pues no cubrir los otros frentes. Y esa es la parte estratégica. No es, bueno, sí voy a dejar la Macintosh, pero voy a seguir con el otro proyecto, pero voy a seguir dilapidando los recursos en las otras líneas. No, es decisión. ¿Qué es? ¿Por qué una decisión? Decisión es la selección de algo, pero ¿qué es lo que la hace estratégica? Estas tres condiciones. Modifica la forma de hacer las cosas, según Robert Grant, en un libro de análisis estratégico contemporáneo. La decisión estratégica va a modificar la forma de hacer las cosas. Que yo amplíe mi planta va a modificar el flujo financiero, va a modificar la capacidad de adquisición de materiales, va a modificar mi planta laboral, se van a hacer las cosas diferentes. La decisión de Steve Jobs, pues también va a reducir precisamente, modificar las cosas, va a haber que cerrar las líneas de producción de los productos adicionales. Es imposible o muy costoso revertir. Aquí el ejemplo es de decisión estratégica, pues definitivamente es embarazar. El embarazo es una decisión estratégica. Y ahí pueden ver exactamente, modifica la forma de hacer las cosas, es imposible o muy costoso revertir y representa un costo o un esfuerzo significativo realizar esa decisión estratégica. Ampliar la producción, cerrar producción, cerrar personal. Y ahorita, en tiempos de pandemia, hay que tener cuidado de qué decisiones que estoy tomando que tienen un tinte estratégico, que no puedo después recuperar. Esta decisión estratégica, quizá una de las partes más importantes de la estrategia es que tiene que aterrizar en acciones. Estas acciones, por cierto, son proyectos de innovación. Y son innovación en el sentido amplio, porque va a ser la introducción de nuevas formas en la organización. Y así lo tenemos que tratar. Y cumplen precisamente con lo que hemos visto sobre proyectos de innovación. No hay estrategia si no hay realización de proyectos. No hay estrategia si cada área se va a su casa después de la reunión en la playa con sus nuevas metas. No hay estrategia, no hay una dirección realmente. Hay una reducción de merma, pero no podemos hablar de que haya un direccionamiento. Estrategia es llevar a la organización, llevar las capacidades de la organización a un lugar donde no llegarían de otra forma. Es decir, la organización tiene una inercia. Cuando hablamos de estrategia es llevarla a donde no llegaría de otra forma, a través de proyectos dirigidos a cambiar el estado de las cosas, que son precisamente proyectos de innovación. Y mucho ojo acá, cada vez es menos porque pues cada vez las organizaciones son más planas, pero
es muy frecuente, sobre todo en las grandes organizaciones jerárquicas, que el estratega piense que la implantación está llena de detalles que lo solucionan los de operación. Yo ya cumplí con mi gran visión estratégica de pensar bonito y nadie puede pensar tan bonito como yo porque soy el estratega. No, eso es llevar a una organización al desastre. No es pensar bonito, es precisamente generar acciones y políticas visibles y medibles donde se conjunta, ¿sí? El que tiene la gran visión con el que conoce la operación y conoce los proyectos que van a hacer este cambio deliberado de capacidades. ¿Vamos bien? Cualquier comentario, aquí estamos. ¿Qué significa innovación certera? Decíamos, bueno, pues innovación certera es integrar estrategia, innovación y operación. ¿Cuándo está desintegrada estrategia, operación e innovación? Cuando en una organización tenemos un grupo directivo que piensa bonito, que tiene esas grandes banderas, esos grandes sueños, pero nunca tiene la forma de cómo aterrizarlos. Porque si algo falla, no fue el gran planteamiento maestro, fue la operación la que falló. Y nadie puede cuestionar la estrategia. También nuevamente podemos poner muchos ejemplos políticos y de organizaciones donde se quedan grandes sueños, ser el líder mundial en la distribución, no sé, de algún producto. Si no hay cómo bajarlo, no hay esta estrategia. No hay esta integración, no hay simplemente un movimiento de capacidades, hay una inercia operativa. Claro, si tienes grandes operaciones, pues llevas una inercia, tienes un dominio de la operación que como sea te lleva a otro lugar donde llegarías de cualquier forma, pese a la estrategia. Esto involucra la definición de estrategias genéricas. No sé si recuerdan esa época en los 90, principalmente los 90, al final de los 80, donde toda la estrategia era enunciar frases románticas de misión y visión, y además de todo románticas genéricas. Decíamos, nuestra visión, ser líderes internacionales en el cumplimiento de expectativas de nuestros clientes. ¿Y eso qué? O la misión, nuestra misión es exceder las expectativas de nuestros clientes, brindándoles productos de la más alta calidad que estén a su alcance. ¿Y eso qué? Si la estrategia simplemente se queda como el cielo azul y no está integrada a la operación de la innovación, no es estrategia, es simplemente demagogia. Hablar bonito es simplemente sueños bonitos. De taxista, pues. En algunas organizaciones también la innovación está aislada. Organizaciones que tienen mucho énfasis, que incluso me ha tocado ver, no está aquí un colega, me ha tocado ver una organización con grandes proyectos de innovación. Pero esos grandes proyectos de innovación son simplemente un concurso de las áreas de a ver quién hace más proyectos de innovación. Son mejoras locales en donde las áreas no compiten, no colaboran entre sí, sino compiten con sus proyectos de innovación. Que no tienen una visión de la organización, sino que simplemente son cosas que se les ocurren, o bien por visitas de proveedores, por visitas de la gente de TI. Una empresa de 500 personas en el sur de la ciudad, tenía 150 proyectos de innovación. Y un gerente de proyectos que, pues según esto, llevaba los 150 proyectos. La verdad es que eso era simplemente un desperdicio de recursos fantástico.
Eso tampoco ni es innovación, ni es estrategia, es desperdiciar el dinero y desgastar la organización. Y bueno, si no tenemos integrado esto, si no pensamos en la innovación como una forma de realizar la estrategia, estamos en una etapa pues, que puede ser desperdicio de recursos. Bueno, en el método, paso número 1, defina su estrategia. La estrategia es, vamos a ver, es como el coronavirus, esta ilustración que me pusieron acá, como que se me figuró muy de coronavirus. Pero ¿por qué hago este ejemplo de que parece un virus? Bien, porque la estrategia no es nada si no está adherida a las actividades, operaciones, proyectos e indicadores. La estrategia solamente puede vivir en lo que no es estrategia. Insisto, los indicadores, los procesos, las políticas, eso es lo que tiene que darnos la coherencia contra el caos. La coherencia de saber cómo va avanzando este cambio en la estrategia, este cambio deliberado, este plan de entrenamiento del gimnasio que decíamos, esta cartera de proyectos de innovación que decimos en el Premio Nacional de Tecnología e Innovación, contra un caos, una bola de proyectos ahí que cada área lleva lo suyo a como le dé su proyecto y cada quien se rasca con sus propias uñas. No, ese es el núcleo que diferencia coherencia contra caos. Y también consistencia contra inconexión. Consistencia en que todos los proyectos de innovación tengan que ver hacia una orientación estratégica. ¿Qué significa esta orientación estratégica? Gracias, Jorge. Sí, es un fractal. Me parece ahí, no sé, estaba viendo el coronavirus, pero sí, efectivamente es un fractal. Vamos a hablar de orientación estratégica y como el tiempo es limitado, pues vamos a lo básico. Orientación estratégica significa, como su nombre lo indica, ese enfoque hacia lo que soy y lo que no soy. El primero que comienza, el primero que comienza hablando de orientación estratégica es Michael Porter, en su libro La ventaja competitiva, por allí de 79, hace sus papers y se publica en 84. En México lo tenemos con una editorial. Bueno, este es un libro clásico, Ventaja competitiva de Michael Porter, una buena referencia todavía, pero pues obviamente pues han pasado 50 años, tiene que evolucionar. No cuestionamos la capacidad de Porter, sino que tiene que evolucionar. Por ahí de 1996, Tracy, hace un libro que se llama La disciplina de los líderes del mercado. Y tiene éxito en esos tiempos de la reingeniería de Michael Hammer. Y él plantea estas tres orientaciones. Originalmente son de Tracy y Champy, el coautor de Michael Hammer en reingeniería. Y estas orientaciones, ahorita me olvidé cómo se llaman, originalmente las actualiza Osterwalder en su libro de Business Model Generation, y Pignoir, su coautor, que nadie habla del coautor, y nos presenta tres orientaciones. La primera, que originalmente se llama orientación a costos, por Hammer y también por Champy, nos la moderniza Osterwalder como administración de la infraestructura. ¿Y a qué se refiere administración de la infraestructura? A ser el maestro de los costos, a sacar el máximo provecho de las economías de escala, depende en el sector en que produzca,
Incluso puedes hablar de administración de la infraestructura en una producción orgánica, en una cerveza artesanal. No, cada segmento tiene su propia forma de encontrar, pero aquí lo que nos dice es que la orientación va a ser hacia un costo bajo en mi segmento, hacia un aprovechamiento de la economía de escala y poder tener esta focalización en costos, competir por costos. Ya estaremos viendo que esto implica la existencia de indicadores orientados a costo. No es simplemente poner mi gran misión, mi visión de que voy a satisfacer a los clientes excediendo sus expectativas. No, es un nivel más abajo. Es decir, voy a competir con productos razonablemente buenos, competitivos, al mejor costo. Y eso es medible, eso es operable y tiene que vivir en las diseño organizacional, en los indicadores, en los procesos, en los niveles de acuerdo de servicio, ¿no? Incluso en los sistemas automatizados, tiene que vivir esta orientación a la competencia por costos. El siguiente, ¿no? Que, bueno, lo llama Osterwalder Innovation Management, que es administración de lo nuevo. No confundir con la innovación organizacional, es porque las tres, Infrastructure Management, también tiene innovación. Si no, pregúntenle al doctor Simi, ¿no? Si tiene innovación o no el competir por costo. Claro, un ejemplo de Infrastructure Management es el doctor Simi y de Innovation Management es Pfizer. Bueno, ¿a qué se refiere Innovation Management? A sacar, a apuntar precisamente hacia el segmento de los adoptantes tempranos de nueva tecnología, de nuevos productos, de necesidades recién descubiertas. Y esto tiene un costo en investigación y desarrollo. Y pues bueno, usualmente los usuarios, el segmento del mercado que está enfocado a la adopción temprana, está dispuesto a pagar un poco más. Bueno, podemos ver el ejemplo de Pfizer, podemos ver el ejemplo de BMW. En ocasiones se asocia a las empresas con una orientación estratégica de administración de la innovación, Innovation Management. Ese término será actualizado, pero bueno, Osterwalder propuso esto en 2014, será actualizado, yo creo que en breve tendrá que ser actualizado. Se confunde como que son las únicas empresas que pueden tener base tecnológica, que pueden tener investigación o que pueden tener desarrollo de tecnología. Y no hay nada más falso que eso. Las tres, cualquier organización puede tener precisamente innovación, desarrollo tecnológico o ser de base tecnológica. No implica la orientación una cosa diferente. Y la tercera, precisamente, administración de relaciones con clientes. Lo que ya me acordé, este señor Tracy llamaba intimidad con el cliente. Bueno, acá Osterwalder, sacado de su modelo, del Canvas, hay un cuadrito en el Canvas que se llama relaciones con el consumidor, Customer Relationship. Y el Customer Relationship es aquella persona que sabe perfectamente dónde está su cliente, qué es lo que requiere, dónde lo requiere, cuándo lo requiere. Y si tienen dudas, pregúntenle a Amazon, quien es un maestro en el Customer Relationship Management. Y si sus quincenas también van a parar al Amazon, ya saben por qué. Porque saben exactamente con el uso de metadatos qué es lo que requiero, dónde lo requiero, cuándo lo requiero y toda esta acercamiento hacia el cliente. Ahora, pregunta también aquí en este pequeño foro, si se puede, ¿la digitalización es una estrategia? ¿Es una orientación estratégica?
Es una herramienta, claro, claro que sí. También el nivel de maduración de los procesos es una herramienta, exactamente. Es una táctica. No voy a meterme por cuestiones de tiempo a discutir entre estrategia y táctica, pero sí es una forma de aterrizar. Ojo, la digitalización no es una estrategia. Es una forma en la cual yo voy a lograr un nivel de competencia en la realización de mis actividades, pero puede ser tanto para administración de infraestructura como para administración de innovación, como administración de relaciones con cliente. La digitalización no es una estrategia o no es una orientación estratégica porque no compite, es parte de estas tres. Entonces, sí se oye muy bonito que a todo le pongan el apellido de estrategia, pero no es una estrategia de la digitalización. Muy importante, sobre todo ahorita que pues un negocio que está creciendo, es una necesidad que todos tenemos digitalizarnos, pero no nos exime de orientarnos hacia alguna de estas tres. Lo mismo aplica con la optimización de operaciones. Nos dice Jorge Lozano, es un mecanismo para alcanzar la estrategia. Muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, ni digitalización ni optimización de operaciones es una estrategia. De hecho, estas tres es un crecimiento. Es como cuando vamos al gimnasio y nos dicen, sí, sí, lo que quieras está bien, pero primero tienes que bajar de peso. O cuando estudiamos una carrera y nos dicen, sí, sí, lo que quieras estudiar está bien, siempre y cuando sea ingeniería, pero primero tienes que tener el tronco común. Fue un mal chiste lo de la ingeniería, pero es el día del ingeniero, ustedes perdonan. El siguiente es, opere su estrategia. ¿Ah? ¿Cómo opero mi estrategia? ¿Qué significa operar mi estrategia? Esa es la clave, en realidad, de la sesión de hoy. Es no dejarlo, ¿no? Pensar en la estrategia como un virus, si les ayuda. La estrategia no vive si no está pegada al diseño operativo de mi organización. El tener una bonita carpeta con mi estrategia definida no sirve absolutamente de nada si no lo aterrizo en indicadores, en diseño operativo, en SLAs, niveles de acuerdo de servicio. ¿Cómo puedo operar la estrategia? Bueno, la estrategia tiene que estar presente en este ciclo evolutivo de la organización. Hablábamos de dirección, que es pues darle una forma deliberada a las capacidades de la organización. Recordemos, las capacidades es precisamente el potencial de realización de un acto. Yo puedo tener una organización que tenga capacidad de vender 10 millones de pesos al año. Y esa va a tener una naturaleza de la operación. Va a tener alguna línea de crédito con el banco o posiblemente me alcance con mis medios personales para hacer operar una organización de 10 millones de pesos al año. Va a tener cierto personal, cierta estructura. Bueno, si yo quiero dirigir deliberadamente las capacidades a que venda 100 millones y no 10 millones, pues no va a ser inmediato y no va a ser a través de buenas intenciones, ¿no? Y no va a ser exclusivamente a través de proyectos, sino tiene que ser en un balance de proyectos y la forma de operación. De la misma forma como si yo quiero correr un maratón, quiero llevar mis capacidades a poder correr 42 kilómetros, no es de la noche a la mañana, no es una buena intención, sino es hacer proyectos que me vayan llevando pues a correr primero 10 kilómetros, después a correr medio maratón, después 30 kilómetros, después un maratón. Si no, pues lo que me va a quedar es de tener una excusa y decir también que íbamos, pues yo quería hacer un maratón, pero no pude lograr hacer el maratón porque se me atravesó la pandemia. No, una estrategia robusta va a soportar precisamente la existencia de una pandemia.
¿Cómo bajamos la estrategia en la operación? Bueno, de entrada, y lo que me gustaría que nos lleváramos de esta conversación es, ¿tienen ustedes indicadores que estén alineados a su orientación estratégica? Bueno, primero, ¿tienen una orientación estratégica? Si yo hablo de que mi orientación estratégica es el enfoque a costos, a la administración de infraestructura, debe de haber indicadores de productividad de personas, de materia prima, indicadores de costo, incluso indicadores de ciclo financiero, ¿no? Indicadores de tamaño promedio de orden por los clientes. Tiene que haber justamente este entendimiento, además de, por supuesto, los procesos que me permitan administrar. Bueno, los procesos de donde vengan estos indicadores tienen que estar definidos, procesos productivos, repetitivos, tiene que haber indicadores de desviaciones en administración de infraestructura. ¿Usted los tiene en su tablero de KPIs? ¿O bien tiene indicadores de administración de relaciones con el cliente? ¿Los mide en su cuadro de mando que vimos la sesión pasada? ¿Los tiene ahí? ¿En dónde están? ¿Están relacionados? ¿La lealtad de clientes a qué se relaciona? ¿El pedido promedio por cliente a qué se relaciona? ¿Ah? ¿Qué tanto está su estrategia? ¿Qué tanto vive en la operación? ¿Tiene usted indicadores? Si está hablando de que su empresa es innovadora, de desarrollo tecnológico, ¿tiene indicadores de eso? Indicadores que estén mensualmente siendo reportados y relacionados en causa-efecto con la rentabilidad de la empresa. Este es el primer paso para bajar pues la estrategia, es aterrizarla a la operación. Indicadores al menos, deseablemente procesos de infrastructure management, ya me parezco a Peña Nieto. Infrastructure management, pues tienes que tener un proceso de optimización, de eficiencia. Ahí puedes hablar de círculos de mejora, claro. Las mejores prácticas japonesas se ajustan mucho a esta parte. A veces las adoptamos sin importar su orientación, lo cual pues también puede desenfocarnos. ¿Tiene usted prácticas que le permitan conocer su nivel de servicio al cliente? ¿Tiene un analizador de espectro de voces en su call center? ¿Tiene un call center? Speech Analytics es un analizador de espectro de voces. ¿Tiene usted un área de investigación y desarrollo? Bueno, eso tiene que vivir en la operación de estrategia. No es solamente pensar bonito. Y ahora, además de vivir en la operación, la estrategia tiene que ser la base para los procesos de dirección. Como aquí hemos estado hablando de medición y la vez pasada hablamos que precisamente el objeto de un scorecard de medición no es tomar decisiones, sino es dirigir la empresa. Recordemos, como les decía al inicio, recordemos que la dirección no es nada más la planeación. Planear es muy bonito, es la dirección. Y recordemos que es el mover la capacidad, mover deliberadamente la capacidad de la organización a un lugar donde no llegaría si las cosas fueran de otra forma. Eso se compone de proyección, de seguimiento y de conclusión. No es solamente planeación. De hecho, planeación es parte de la proyección. No es la planeación estratégica todo. Vamos a ver nada más este proceso de proyección. El proceso de proyección, si estamos hablando de qué es planeación estratégica, una pregunta para los que estamos haciendo planeación estratégica. ¿Cuántos escenarios evaluó antes de seleccionar el que tiene? Si usted
no evaluó, sino solamente se dedicó a evaluar un escenario, a armar un escenario, posiblemente pues haya una gran oportunidad en su proceso de proyección. Tenemos que hablar de una exploración de escenarios, de una selección de escenarios, que es la otra parte que nos va a permitir. Permítanme un segundo, voy a cerrar esto, nada más que está negro y no se ve. Aquí está. Es lo que me va a permitir hacer realidad la organización, la estrategia. Entonces, los procesos de proyección, si usted solamente se dedicó a hacer un análisis FODA y del FODA mágicamente llegó a un escenario porque fue el primero que se le ocurrió, puede mejorar este proceso de proyección, porque la selección de escenarios nos va a permitir saber qué estoy eligiendo y a qué estoy renunciando por elegir lo que estoy llevando. Esto se hace con una exploración de escenarios y la exploración de escenarios es precisamente alimentada con los procesos de vigilancia comercial y tecnológica que nos permiten armar alternativas, incluso armar escenarios contingentes. Esto nos va a dar un proceso de proyección. Un tip: genere al menos 3 escenarios sobre cómo podría ser su operación. No pensar bonito no es estrategia. Genere y diga, haga el ejercicio de pensar a qué estoy renunciando con la decisión que estoy tomando para valorar realmente una planeación estratégica. Ese es un tip y aplica en tiempos de pandemia también. ¿A qué estoy renunciando con este escenario que estoy tomando? Y eso me sirve para afianzarme y ver precisamente esta decisión. Saber qué riesgos tengo, qué costos y qué implantación tengo al seleccionar un escenario. Entonces ya podemos hablar de una planeación estratégica que implica decisiones estratégicas. No es simplemente pensar bonito y pensar todo, pero 10% mejor. No. Hablamos de considere beneficios, costos, riesgos e implantación de los escenarios. ¿Y qué es un escenario? Vamos a ver precisamente en las láminas siguientes. Este es un escenario. Un escenario no es simplemente decir, quiero vender 200 millones de pesos el año que viene. Bueno, si quieres vender, pero ¿cuántos clientes vas a tener? ¿Cuántos clientes te van a hacer pedidos y de qué tamaño? ¿Qué implica que logres esta penetración en el mercado? ¿Qué vas a necesitar tener? ¿Qué vas a necesitar comprar de infraestructura? ¿Qué sistemas vas a tener? ¿Qué procesos vas a hablar? ¿Y qué costo va a tener? Los escenarios te van a costar diferentes recursos. No es lo mismo entrenarte para un maratón que para entrenarte para medio maratón. Consumes diferentes recursos. ¿Cuántos recursos tienes actualmente? ¿Qué tanto te va a afectar tu ciclo financiero? Y entonces, cuando hablamos de que conoces las implicaciones de un escenario y lo puedes llevar a costo, entonces ya hay un conocimiento profundo de la organización y una contingencia. ¿Cuánto tiempo te va a llevar a hacer eso? Y el último paso. El último paso es, no hay estrategia si no lo aterrizas en proyectos. Si no hay proyectos de innovación en los cuales puedas hablar de que hay una forma para cambiar la naturaleza de actividades de la organización. La estrategia no puede hacerse realidad si no es a través de proyectos que generen cambios en cada parte de la organización. Entonces, bueno, mucho cuidado. Cuando hablamos de una definición de la organización, no es completamente una estrategia, es precisamente una definición de la organización. Le falta para hablar de planeación estratégica. Necesaria, importante, pero no es planeación estratégica. Bueno,
¿Qué podemos concluir? ¿Qué nos dicen? Abrimos el micrófono, ¿qué nos platican?